Buenas tardes, estimados hermanos, amigos, quienes nos visitan en el día de hoy. Es una bendición, un privilegio ver tan hermosa iglesia. Y como estábamos hablando de iglesia, membresía, pertenencia, familia, identidad, volvemos a retomar el tema en el cual habíamos hecho una pausa la semana pasada, producto de la Pascua, de resurrección. Y volvemos a esta idea de soy miembro de la iglesia local, soy miembro de una familia local, soy miembro de una comunidad local. Y hemos pasado por diversos temas y hoy nos corresponde ver esta idea de que soy un miembro comprometido con la comunidad local. Y eso involucra varias cosas en relación al compromiso con la iglesia local. Y quiero invitarle a que veamos en Hechos capítulo 2, no nos vamos a entrar en ese texto, pero para que veamos cómo la Escritura, cómo Dios cuando quiere hacernos entender algo, repite las cosas. Porque somos muy malos para recordarnos y es importante que nos repitan las cosas para memorizarlas. Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. Dice así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Suave. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, estos que habían ingresado recién, en la comunión, o sea, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. Amén. Entonces, ¿hay alguna similitud con lo que acabamos de leer en la lectura alternada? Parece que sí, ¿no? Y a ratos tiene como, no solo similitud, sino que es casi calcado. Vamos a Hechos capítulo 4, del 32 adelante. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Qué difícil, ya partimos con problemas, ¿no? Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Qué hermoso, qué hermosa comunidad. Amén. Qué hermoso ejemplo de vida comunitaria. Y dentro de eso es donde nos vamos a centrar el día de hoy. Cuando hablamos de compromiso, es una palabra difícil de entender y de poder definirla. Compromiso en su etimología viene de la idea de prometer. Y esta viene de una idea un poco más profunda, que es de meter, introducir. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de compromiso, lo más probable es que tengamos una idea un poquito distorsionada de lo que ella significa, porque ya involucra una idea que es la promesa. Y uno no anda prometiendo cosas, bueno, sí, algunos
puede que se prometan cosas que no se pueden cumplir, pero casi constantemente nosotros no prometemos cosas que no podamos cumplir, ¿cierto? Tiene que ver con algo de cumplimiento, tiene que ver con algo de responsabilidad. Esta idea de meter es hacer que algo o alguien pase a estar en el interior de una cosa o un lugar. Tiene que ver con la idea de sacarlo de una instancia, tomarlo y llevarlo hacia la profundización, hacia la intimidad de ese lugar o de esas personas, en este caso, de esta comunidad. Eso es compromiso. Una promesa es un ofrecimiento solemne, como dice ahí, que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. ¿Alguien ha hecho una promesa? Sí. Todos los matrimonios han hecho una promesa, prácticamente. Y no solo una promesa, han hecho un pacto con Dios y con su esposo o con su esposa. Por lo tanto, viene con esta idea de promesa, viene con esta idea de alianza, viene con esta idea de pacto. Y efectivamente compromiso es una obligación. Miren, qué interesante, ¿no? Cuando estamos hablando de membresía y estamos hablando de compromiso con la comunidad local, estamos hablando de que yo tengo una obligación. Y esta obligación es contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Que se compromete, o sea, que se va interiorizando, que se va profundizando en la relación, en la intimidad de una familia o de una comunidad. Yo no me puedo comprometer, yo no puedo decir que estoy por el compromiso si yo no me adentro, por ejemplo, en mi familia. Yo no puedo decir que soy comprometido con mi familia si no me preocupo de ella. Yo no puedo decir que soy comprometido con mi esposa, con mi esposo, si cada día no tengo una mayor intimidad con ella. Yo no puedo decir que soy comprometido con mis hijos si no tengo una intimidad con mis hijos. Donde la intimidad se entiende por conocimiento, donde la intimidad se entiende por amor, donde la intimidad se entiende por corrección, donde la intimidad se entiende por edificación, donde la intimidad se entiende por enseñanza. Por lo tanto, cuando hablamos de compromiso, estamos hablando de una obligación contraída. Y cuando usted es puesto como miembro de la Iglesia de Cristo por el sacrificio del Señor, usted tiene una obligación. Y que no es de ambas partes. No es un contrato entre ambas partes. Esta obligación se la impone el propio Señor Jesucristo. Tú eres parte de la iglesia, tú eres parte de mi familia, tú eres parte del cuerpo, y esto tiene responsabilidades para contigo. Cuando usted entra a la iglesia, cuando usted es parte de la iglesia, no es a un club. Incluso en un club nosotros somos más comprometidos que ellos, que estar aquí en la iglesia. Incluso en un centro de padres somos más comprometidos que con la iglesia. Desarrollamos más este sentido de obligación. Ahí sí que cumplimos. Incluso cuando tenemos la idea de compromiso con los estudios de nuestros hijos, pucha que somos comprometidos, y pucha que los alentamos, y pucha que los alentamos, y si no quiere los sacamos de la cama nomás y te fuiste a estudiar. Compromiso es una obligación. Y podríamos hablar de un montón de otras áreas. Nosotros constantemente tenemos compromisos, constantemente tenemos obligaciones que cumplir. Si usted no paga el celular, la cuenta, le cortan el servicio. Y lo más probable es que para reponerlo le cobren más encima el servicio de reposición. Y como a mí no me gusta que me cobren de más, entonces trato de pagarlo antes para que no me ocurra eso y no tener que pagar este servicio de reposición, ¿cierto? Porque se descalabra el presupuesto. Por lo tanto, esta idea de compromiso, nosotros tenemos que aprender a desarrollarla
de una manera más profunda a lo que la Escritura nos entrega. Compromiso. Comprometer. Con otro. Me empiezo a interiorizar con el otro. Empiezo a familiarizarme con el otro. Y saber la necesidad del otro, el problema del otro, me compromete cada vez más. Si yo sé que el hermano X de la iglesia está con un problema, estoy comprometido con él, fraternalmente, moralmente y espiritualmente, para ayudarlo. En la mañana en la escuela dominical lo veíamos. Llevar las cargas los unos de los otros para que cumplamos la ley de Cristo. Interesante. Compromiso. ¿Y quién es por excelencia el más comprometido de todos? Es el Señor Jesucristo. Por eso es que esta idea de compromiso es promover que alguien se interne cada vez más íntimamente con otros. Su compromiso, mi compromiso, es que cada vez nos conozcamos más, que cada vez nos ayudemos más, que cada vez nos toleremos más, que cada vez llevemos las cargas los unos de los otros, así como Cristo llevó tu carga, como Cristo llevó mi carga. Ser parte de una comunidad implica eso. Si hay alguien que llora dentro de nosotros, nosotros tenemos que llorar con él, como dice la Escritura. Si hay alguien que está alegre, yo me tengo que alegrar con él. Yo ando contento, ¿sabían ustedes o no? Algunos saben. Su matrimonio. Feliz de poder participar, oficiar un matrimonio. Ya es mi quinto oficio matrimonial. Vamos que se puede. Vamos por el 8. Prontamente. Y son motivos de alegría, ¿no? Son motivos de que uno tiene de gozo, son motivos que uno tiene de involucrarse. ¿Saben lo interesante? Que con esta pareja tuve que juntarme toda la semana a conocerlos, a involucrarme con ellos, a comprometerme con ellos, a destinar 2 horas todos los días para hablar de la Escritura, de qué es lo que significa el matrimonio a la luz de la Escritura. Significa que tuve que orar por ellos, conocer sus necesidades, sus problemas. En alguna medida, no se puede tampoco en tan poquito conocer tanto, pero se involucra, se compromete emocionalmente, socialmente, espiritualmente, físicamente con ellos. Y fue algo maravilloso. Lo único fome fue que el juez de registro civil llegó 45 minutos tarde. Terrible. Esa novia estaba, pero atacada. ¿Sabe? Lo que quiero compartir es que por un acto de compromiso mutuo, tuve la oportunidad de compartir el Evangelio ayer, predicando la palabra en el sermón. Y producto de ello se me acercan algunos jóvenes. Porque hablé a novio y le dije, bueno, porque él me comentó de que él era bueno para la pichanga, que jugaban todos los días con los amigos. O sea, ahora ya, obviamente que esa parte que dice, y dejará a su padre y a su madre, involucra, dejará a los amigos también, porque ahora su prioridad es su esposa. Entonces le dije, ya se van a acabar las pichangas. Y empezaron. Y se me acercan después los jóvenes y dicen, está todo bueno el sermón y todo, pero ¿cómo se van a acabar las pichangas? ¿No? Si es el único momento donde nosotros nos juntamos. Entonces, cuando uno quiere oír lo que quiere oír, entonces dije, se acabaron las pichangas de todos los días, porque ahora las prioridades cambiaron. No es que se esté diciendo que dejen de jugar y de juntarse, sino que ahora él tiene a alguien con quien ha hecho un compromiso y con quien tiene que desarrollar ese. Cuento corto. Después, en la comida, se me empiezan a acercar, oye, sí que tú soy presbiteriano, sí, soy presbiteriano. Y me dice, ¿saben que yo hace tiempo que no voy a la iglesia? Yo era aquí en la iglesia bautista de la iglesia. Yo tocaba en el grupo de alabanza. Y yo llevé a quien casaste a la iglesia.
Ahora no están ni ellos ni los otros en la iglesia. Lo escuché y me dice, ¿saben qué? Yo juego a la pelota, miren, para evadir. Pongan atención, juego a la pelota para evadir mi relación con Dios. Sumamente fuerte. Cómo uno busca distintas cosas para poder evadir la relación con Dios, esa intimidad con Dios, ese compromiso con Dios. Y me dice, ¿sabes qué? No me puedo acostar en las noches tranquilo, sin pensar que estoy pecando delante de Dios. ¿Vieron que ahí? Yo no he dicho nada, solo hablé de la pichanga, simplemente, y mire todo lo que puede ocurrir en relación a una pichanga. Pichanga, supongo que sabe lo que es, ¿no? Sí. Ya. Sí, porque a veces me dicen que se me cae el carnet y, bueno, jugar a la pelota. Y para terminar, me dice, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda. Pero si yo fui a oficiar un matrimonio, ¿por qué me comprometen? ¿Por qué me piden ayuda? Es más tiempo, son otros problemas, son otras cargas. ¿Se da cuenta, no? Le dice, ¿sabes qué? Yo no soy agente de banco espiritual. Aquí no vine a buscar, no soy un ejecutivo de banco. Pero si tú quieres, nos podemos juntar a tomar un café y otras cosas más. Y podemos conversar. Y esa expresión, ¿verdad? Sí. Y quedamos que nos vamos a empezar a juntar a compartir con su matrimonio la palabra del Señor. Compromiso. Yo me comprometí. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? No tengo idea. Si el Señor me puso a estas personas aquí adelante, el Señor me dará los tiempos, los espacios, los lugares. Compromiso, intimidad, profundización de nuestras relaciones. Una obligación espiritual que tú y yo tenemos, no tan solo en la familia, no tan solo con tu esposa, no tan solo con tu esposo, sino que principal, aquí en lo que estamos hablando, como comunidad, tú y yo nos tenemos una obligación mutua. Tú estás obligado a estar en pro de mí. Tú estás obligado a orar por mí, aunque te caiga mal. Tú estás obligado a ayudarme en los momentos más complejos de mi vida, así como yo estoy obligado a ello. Es un principio reformado. ¿Sabían ustedes? El principio del sacerdocio universal. No espere a compartir esta idea de compromiso comunitario solo con el pastor, o solo con el presbítero más conocido, o con el líder más conocido. Hay hermanos en Cristo aquí que te pueden ayudar, que te pueden bendecir y que están incluso hasta un poquito más cerca, que te pueden ir a buscar y ir a ver, más allá que el pastor. ¿Y sabe qué, hermano? Usted no es un hermano que está de 8 a 8, soy cristiano, y de las 8 en adelante nadie me molesta. Usted es hermano en Cristo, comprometido, obligado hacia el otro, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 y todo lo que usted quiera colocar. Cuando alguien tenga una necesidad de usted tiene que estar ahí. Es así. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos enseñó esa manera. Venid todos los que estáis trabajados y cargados, y llevar mi yugo, y yo los haré descansar. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que nos decía Gálatas? Que nosotros tenemos que llevar las cargas los unos de los otros para que se cumpla la ley de Cristo en nosotros.
sé si hacen la asociación. Yo llevo a Cristo hacia el otro. Cumplo la ley de Cristo en mí, llevando las cargas del otro, aunque yo esté cargado también. En ninguna parte de la Escritura dice, usted tiene que estar perfecto, usted tiene que estar súper bien, usted tiene que estar perfecto en salud física, emocional, espiritual, para poder bendecir a otro, para poder hacerse cargo del otro. No, si usted está mal, con mayor razón ayude al otro. Puede dar una palabra de aliento, puede dar una oración, puede dar un cariño, puede dar un abrazo, puede acoger. Hoy, no sé a cuántos de ustedes le ha pasado que llega de repente a una casa con una idea, con un propósito, y se desprende y se desmorona frente a un pequeño cariñito que te hicieron en la casa. Y te largas a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, porque era lo único que necesitaba. Era un cariño, que a lo mejor no lo está encontrando en otro lugar. Eso es el compromiso. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esta idea de comprometernos, es que nosotros tenemos que profundizar y hacernos cargo en esta obligatoriedad que el Señor nos da al hacernos sus hijos. Y por eso que el texto, en primer lugar, dice que todos tenían un mismo sentido. Yo me comprometo con la iglesia local en un mismo sentido, con un mismo corazón, con una misma idea, con una misma pasión. La Escritura dice que si hay alguien que esté enfermo, llame a los ancianos, ¿cierto? Y que los ancianos vayan, lo unjan, oren por él, lo unjan, y la oración de fe lo salvará. Que específicamente más lo sanará. Pero no espere a buscar a los presbíteros. Tiene una hermana a su lado. Mírese a su lado. Mire a su lado. Mire atrás. Mire atrás. Ese que está a su lado, ese que está atrás, ese que está al frente, es su hermano. Y usted está comprometido en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo, de estar con su hermano, en la buena y en la mala. Por eso que es la idea de todos con un mismo espíritu, todos con un mismo sentir. Versículo 32. Todos los creyentes eran de un mismo sentir y además de un mismo pensar. No hay peor cosa en una comunidad, no hay peor cosa en una familia, no hay peor cosa en un matrimonio que el papá diga una cosa, el esposo diga una cosa y la esposa diga otra, o el papá, la mamá diga una cosa, lo otro, a los hijos. Se produce una distorsión en los niños, en los hijos, increíble. Y me acerco y empiezo a generar, porque el pecado que mora en mí es bastante fuerte, entonces me empiezo a acercar con aquel y empiezo a tener más intimidad con el que me da el favor y no con el que me da la contra. Si es necesario tener un mismo sentir matrimonialmente, que se supone que hay una conversación íntima primero, donde establecen normas, donde establecen reglas, donde se establece un programa de vida, etc. Exactamente igual ocurre en la comunidad. Tenemos que tener un mismo sentir, y este sentir es el sentir de Cristo. Filipenses 2. Ese fue el sentir de Cristo, que siendo Él el excelso, el majestuoso, ¿cuál fue su sentir? Despojarse de todo ello, tomar forma, ser humillado hasta la muerte, y la muerte de cruz, por ti y por mí. Y dice, ustedes completen este sentimiento, este gozo. Por eso es que es importante que usted y yo seamos de un solo sentir en la comunidad. Un compromiso de usted y yo debe ser de un solo sentimiento y de un solo pensar. Porque si no, se produce el caos
la anarquía. Cada uno quiere ir para su propio lugar, porque cada uno quiere precisamente ser independiente. Pero en la familia de Dios no somos independientes. Somos uno en Cristo. El texto avanza, dice: los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. Yo me tengo que comprometer con mi comunidad local, no solamente en tener un sentimiento y un pensamiento unánime, como dicen algunos autores, sino que me tengo que comprometer con la predicación de la palabra. No solo con la predicación de la palabra aquí desde el púlpito, sino que su responsabilidad como cristiano comprometido, que está en intimidad con Cristo, es de predicar la palabra del Señor. Ese es su compromiso, esa es su obligación. Su deleite debe ser adorar al Señor, glorificarlo, gozar de Él para siempre. Pero su obligación es extender el reino de Dios, es compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Es un compromiso. ¿Sabían ustedes que ese compromiso está en la Constitución de nuestra Iglesia Presbiteriana? Es uno de los primeros artículos. Cada uno de nosotros debe propagar el Evangelio. Deberes. Y saben que nosotros podríamos incluso hasta disciplinarnos porque no hemos cumplido con este deber. ¿Se imaginan? Estaríamos todos ahí en el consistorio. Cuando yo me comprometo con una iglesia local, cuando el Señor me llama a servir en una iglesia local, tengo que no tan solo tener un sentimiento y un pensamiento unánime con lo que se está realizando conforme a la Escritura, sino que tengo que promover la Escritura, tengo que predicar el Evangelio para que muchos otros conozcan al Señor y se agreguen, producto del trabajo del Espíritu del Señor, a esta familia. Y por eso que la importancia de este texto en el versículo 33 es el texto clave de esta parte. La iglesia, lo más importante en la iglesia es la predicación de la palabra. Hermanos, lo vuelvo a repetir, lo más importante en la iglesia es la predicación de la palabra. Todo lo demás, incluso los sacramentos, se supeditan a la predicación de la palabra. En una iglesia donde no se predica la palabra, es lo más probable que esa no sea una iglesia verdadera. Las tres marcas de la iglesia verdadera, según la Reforma, es la predicación fiel de la palabra, la correcta aplicación de los sacramentos y la disciplina de sus miembros. Eso es lo que tenemos que buscar en esta comunidad, comprometernos con esta iglesia verdadera. Versículo 34 nos habla de que yo me comprometo con la comunidad local despojándome de mí mismo. Versículo 34. Pues dice, no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos lo vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que la distribuyesen a cada uno según su necesidad. Hermano, aquí entramos inmediatamente en un problema. Me voy a acercar porque el problema es íntimo. ¿Sabe cuál es el problema aquí en el texto? Esto, el bolsillo. Voy a poner la billetera, pero no la tengo. Le presto la mía. Pero tiene plata, ¿no? Tiene puras deudas. Ya. ¿Podríamos hacer un cheque? ¿Alguien? El texto lo que nos está tocando es la billetera, los recursos económicos. Y muchos tienen problemas con este texto porque se malinterpreta al decir que venden todo. ¿Será que el Señor está diciendo vendan todo, quédense sin casa? ¿Quédense en la calle? No.
obviamente que el texto no está diciendo eso. Lo que el texto está diciendo es que ustedes lean capítulo 2 en adelante. Es tal el poder de la presencia del Espíritu Santo. Se convirtieron 3.000. Eran nuevitos, saliendo de catecúmenos nuevitos, recién convertidos, recién recibidos como miembros de la iglesia. Y era tal la pasión, era tal esto que nosotros decimos el primer amor, que ellos estaban dispuestos a vender parte de sus propiedades para poder bendecir a aquellos que no tenían absolutamente nada. Estaban dispuestos. En ninguna parte dice, ustedes tienen que hacerlo de esa manera. Y para algunos estudiosos lo que plantean es que no es que hayan vendido todo, sino que tenían más de alguna propiedad seguramente, y que no era necesario, ahí es donde empieza a ver uno el orden de las prioridades, las necesidades, era necesario tener otro terreno, otra casa, otro bien. Si veo que mis hermanos están pasando por algún problema, no era necesario. Entonces ellos, como estaban embargados con todo este amor profundo, venden, pero no es que se hayan quedado sin un lugar donde vivir. ¿Se da cuenta? Y hay algunos hermanos que obviamente tenían más recursos que otros y que podían disponer de sus recursos para poder bendecir a esta comunidad naciente. Pero miren lo maravilloso de esto. Dice que la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Miren el poder maravilloso, sobrenatural, de cuando la gracia se derrama sobre un pueblo, que se derrama frente a la presencia del Señor Jesucristo. Y no estamos con problemas y sacando la cuenta, porque como un cristiano se supone que es ordenado, no debiese tener problemas de deuda. Entonces puede decir, sí, tengo, ya, podría hacer este pequeño regalito, esta pequeña donación, esta pequeña ayuda. Hechos capítulo 6. Está todo contextualizado. ¿Qué es lo que dice Hechos capítulo 6? Dice que la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y era tal la necesidad de las viudas, tanto judías como griegas, que los apóstoles no daban nada. Estamos en Hechos capítulo 4. La iglesia recién creciendo, ¿cierto? Estos 3.000 recién ahí puestos, habían puesto todo al servicio para repartirlo. Hechos capítulo 6 nos dice que ya estaba habiendo problemas, no estaba alcanzando. Es una actitud del corazón. Pero cuando se derrama la gracia, cuando vivimos de la gracia, ¿sabe qué? Nosotros podemos bendecir a otros. De aquí entra el tema del tiempo. Otro tema complejo. No nos gusta que nos hablen del diezmo. Lo siento. Tengo que decirlo. El diezmo es bíblico. Antiguo y Nuevo Testamento. Pero no lo voy a usar como algunos lo usan para condenar y para echar al infierno sin que no lo ha dado. Si usted no lo ha dado, usted sabrá por qué no lo ha podido hacer. A lo mejor tiene problemas de trabajo, etc. Pero el tema del diezmo es una parte del compromiso, de la obligación que tengo yo como hermano en Cristo para con el otro, para poder bendecir al otro. Yo no soy apóstol, el consistorio no son apóstoles, por lo tanto nosotros no podríamos venir aquí y dejen la plata tiradita ahí y nosotros después la recogemos como Edí Macedo de la iglesia para de sufrir. Nuestra forma como iglesia de poder bendecir a la comunidad en el aspecto material es a través de los diezmos y de las ofrendas. Diezmos y ofrendas para bendecir a nuestra comunidad, primeramente a los de casa y después a los de afuera. Hermano, la gracia de Dios se derrama también en nuestras finanzas. La gracia de Dios se derrama en nuestras finanzas. Y mientras más yo estoy comprometido con Cristo, mientras más estoy comprometido con su iglesia, voy a poder diezmar, voy a poder ofrendar,
voy a poder hacer regalos importantes a lo mejor, porque la gracia sobreabunda en mi vida. Cuando la gracia no sobreabunda en mi vida, soy lo más apretado y amarrete que existe, y le puedo poner todas las cortapisas posibles. Pero cuando la gracia sobreabunda en uno es capaz de repartir, como dice, con liberalidad. Y me recuerdo de un pastor amigo que decía, bueno, a los que tienen problemas con el Antiguo Testamento, que era el diezmo, que es solamente la 10ª parte de los ingresos, seamos como el Nuevo Testamento, donde todos los hermanos vendían todo y lo ponían a los pies de... ¿Cuál es la que prefieren? Dios es sabio, ¿no? La comunidad necesita sostenerse y se sostiene también a través de los recursos económicos. Tenemos proyectos de templo, tenemos distintas cosas que son necesarias, tenemos para ayudar a los hermanos, etc. Necesitamos despojarnos de nosotros mismos. Todo lo que usted tiene no es suyo, hermano, entienda eso, entendamos eso. Todo lo que tú tienes no es tuyo, ni tu vida es tuya. Tus hijos no son tuyos, tu trabajo no es tuyo, tus ingresos no son tuyos. Tu casa no es tuya, tu auto no es tuyo. Algunos dirán, bueno, son del banco, sí, pero este templo no es nuestro, estas sillas no son nuestras. Todo es del Señor. Y a nosotros nos puso para administrarla y para repartir con liberalidad. De eso se trata. De eso se trata, despojarse de nosotros mismos, de pensar en el otro. Si yo estoy comiendo rico, ¿cómo estará mi hermano? Si yo me puedo atender bien en la salud, ¿cómo estará mi hermana? ¿Cómo estará mi hermano? Si yo veo que hay alguien de nosotros que está con complejidad física para poder trasladarse, moverse, ¿será que a lo mejor necesita que le ayuden a comprar algunas cosas para la casa o no? ¿Se da cuenta que no tan solo es el dinero? Hay otras cosas de las cuales nos tenemos que despojar, y principalmente de nuestro egoísmo. Cristo viene a romper con el egoísmo. Y por último, preocupándonos del otro, versículo 35, dice: lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Principio de la economía interesantísimo. Un reparto proporcional, no a los más amigos, o de que está de moda el pituto, la cosa ahí, sino que un fondo común, y este se repartía de forma proporcional a las necesidades que había. Esta es una comunidad, y a esto es lo que nosotros estamos llamados a comprometernos, a esta comunidad. Hermanos, ¿cuántos son miembros de esta iglesia? No voy a hacer discriminación de los que no son miembros de la iglesia. Levanten sus manos. Los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia, levanten su mano. Gracias. Ustedes en Cristo están comprometidos, obligados a vivir una vida en comunidad y con todo lo que ello significa. A todos aquellos que no son miembros de esta iglesia y que son hartos por lo que veo, los queremos invitar a ser parte de esta comunidad, para que nos comprometamos y nos obliguemos a nosotros mismos a cuidarnos, a amarnos, a sostenernos. El que cree en Cristo como su Señor y Salvador tiene que ser miembro de una iglesia local. No puede andar rehuyendo. Tiene que comprometerse donde se está alimentando espiritualmente. No puede rehuir. Bíblicamente eso no existe. Por algo las cartas de Pablo van hacia Éfeso, hacia Filipo, son con nombre, son con apellido.
Y como estamos estudiando en la mañana en la escuela, nos estamos dando cuenta de esta idea de la membresía, de la importancia de ser miembros de la iglesia local. Dios te llama a ser miembro de una iglesia local para bendecir esa iglesia local con tus dones, con tus talentos, con tus recursos. Y no, como algunos dicen, no, yo creo en Dios a mi manera, ¿cierto? Y voy de vez en cuando a alguna parte. La única forma de yo poder crecer espiritualmente y formar mi carácter es comprometiéndome en una iglesia local. Paréntesis para cerrar. No hay ninguna iglesia perfecta. Ni una iglesia perfecta. Por lo demás, Cristo el Señor no es perfecto. Seguramente va a tener decepciones. Seguramente va a tener roces. Seguramente va a tener problemas de diversa índole. Y como somos tendientes a mirar lo negativo y no lo positivo, no avanzamos mucho que digamos. Pero cuando somos parte de verdad, espiritualmente, de una familia, el amor de Cristo nos hace sobreponer a aquellas cosas que son negativas para nuestra vida en nuestra comunidad. Comprométase. Comprométase. Comprométase con su asistencia. Comprométase con la escuela dominical. Comprométase con el culto. Comprométase los varones con el departamento de varones. Comprométase las mujeres con el departamento de mujeres. Comprométase los jóvenes a venir a la escuela, a los intermedios a la escuela, a los departamentos. Los papás, no dejen que sus hijos se queden en casa. No dejen que sus hijos se queden en casa. Ellos necesitan también, no tan solo la fortaleza, la edificación de su hogar, que ojalá que lo hagan, sino que también necesitan de sus padres, de su comunidad para crecer. Comprometámonos con nuestros recursos, comprometámonos con la oración. Necesitamos mucha oración, los unos por los otros. Amén. Amén. Medio vago el amén, pero amén. Amén.